Buen día, esta es nuestra presentación del ADN a los rasgos monohibridismo y dominancia. Nuestro grupo está conformado por 5 integrantes: Wanda Núñez, Astrid Reyes, Diany Castro, Andrea Hernández y su servidora Mariana Celada. Yo voy a dar una introducción de qué es la genética y desenglosar sus conceptos básicos. Bueno, la genética es una rama fundamental de la biología que se dedica al estudio de los genes, la variación genética y la herencia en los organismos vivos, es decir, cómo se transfieren las características hereditarias de una generación a otras a través del ADN y la variación resultante de esta herencia. Entre los principios claves de la genética tenemos sus bases moleculares. Los genes, que son las unidades básicas de la herencia, un segmento específico del ADN que contiene el código o las instrucciones para producir proteínas específicas, las cuales son fundamentales para el desarrollo, funcionamiento y salud del cuerpo. Ahí tenemos los cromosomas, que son estructuras organizadas que se encuentran en el núcleo de la célula y que contienen los genes de un organismo. Los seres humanos normalmente tenemos de 46 cromosomas organizados en 23 pares. El conjunto completo de todo nuestro ADN, nuestros genes y cromosomas se conoce como genoma. En la variación y la herencia, cómo se manifiestan, podemos tener cómo se manifiestan los rasgos. Cada gen puede tener diferentes versiones o variantes. Estas variantes se llaman alelos. Por ejemplo, para el gen del color de ojos puede haber un alelo para ojos marrones y otro para ojos azules. Los humanos heredamos un alelo para cada gen de cada uno de nuestros padres, uno del óvulo y uno del espermatozoide. Luego tenemos el genotipo, que es la combinación específica de alelos que se heredan, es decir, nuestro código interno, y es por eso que no es visible. Estos se encuentran en una ubicación específica del genoma. Tenemos también el genotipo, que es el rasgo observable del genotipo, es decir, lo que vemos físicamente, como el color de ojos, altura. Estas características son el resultado de interacciones del genotipo con el medio ambiente. De ahí tenemos la importancia de la genética. La genética tiene aplicaciones reales en nuestro día a día. En medicina es crucial para diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades. Es fundamental para la mejora de cultivos en agricultura y para comprender nuestra herencia y evolución. Ahí tenemos los tipos de herencia. Tenemos la herencia autosómica, dominante, la cual solo se necesita una copia del gen para que el rasgo se manifieste. En la recesiva, se necesita una copia del gen de cada padre para que se manifieste. También existen otras formas genéticas como la herencia ligada al sexo, que se refiere a los rasgos o enfermedades que se heredan a través de los genes en los cromosomas sexuales, Y y X. La forma en la que se heredan y se expresan estos rasgos difieren en el sexo. Los genes en el cromosoma Y solo se transfieren de padres a hijos varones, mientras que los genes en cromosomas X se transfieren a ambos sexos. En mujeres se necesitan se necesitan dos copias del alelo recesivo para que se manifieste el rasgo, o también una copia de un alelo dominante y otra recesiva para ser portadoras. En hombres, como solo tienen un cromosoma X, si se hereda un alelo recesivo, se expresará este rasgo recesivo ya sea dominante o recesivo. Es por esto que las enfermedades recesivas ligadas al cromosoma X son más comunes en hombres. Ahora les paso a mi compañera Diana. Hola, yo soy Diany Castro y yo voy a explicar un poco sobre Gregor Mendel y sus leyes. Gregor Mendel fue un monje botánico y matemático austriaco del siglo XIX, considerado el padre de la genética. Entre 1856 y 1863 realizó miles de experimentos con plantas de guisantes en el jardín de su monasterio. Gracias a su disciplina
y a su manera metódica de analizar los datos, descubrió las reglas fundamentales que explican cómo se transmiten los rasgos de una generación a otra. Aunque publicó su trabajo en 1866, este pasó desapercibido por varias décadas y solo fue reconocido a principios del siglo XX, cuando otros científicos redescubrieron sus resultados y confirmaron su importancia para la biología moderna. Mendel eligió trabajar con plantas de chícharo porque tenían características muy fáciles de observar, como el color de la semilla, la forma, la altura o el color de la flor. Además, estas plantas se reproducen rápidamente, producen muchas semillas y permiten controlar con precisión qué planta fertiliza cuál, lo que era ideal para estudiar la herencia. También existían líneas puras, es decir, plantas que siempre transmitían el mismo rasgo a su descendencia, lo que facilitaba la comparación entre características distintas. Para realizar sus experimentos, Mendel seleccionaba dos plantas de líneas puras que diferían en un solo rasgo, por ejemplo, semillas amarillas y semillas verdes. Luego hacía un cruce controlado entre ellas, retirando los estambres de una planta para evitar la autofecundación y aplicando el polen de la otra. Analizaba cuidadosamente la primera generación filial, que es la F1, y registraba cuántas plantas presentaban cada característica. Más tarde dejaba que las plantas de la F1 se autofecundaran para estudiar la segunda generación, que es la F2. De esta forma descubrió patrones constantes como la proporción 3:1 que lo llevaron a formular sus leyes. La primera ley de Mendel dice que, bueno, que es la llamada ley de la uniformidad, establece que cuando se cruzan dos líneas puras que difieren en un solo carácter, todos los individuos de la generación F1 serán iguales entre sí. Por ejemplo, al cruzar plantas de flores amarillas con plantas de flores verdes, todas las plantas de la F1 tenían flores verdes. Esto llevó a Mendel a concluir que algunos rasgos son dominantes y otros recesivos. El dominante es el que se expresa en la F1, mientras que el recesivo queda oculto temporalmente. La segunda ley de Mendel, o la ley de la segregación, explica que los dos alelos de un mismo gen se separan durante la formación de los gametos. Esto significa que aunque una planta tenga dos alelos diferentes para un rasgo, cada gameto solo recibirá uno. Por esta razón, en la generación F2 reaparece el rasgo recesivo en una proporción aproximada de 3 individuos con el rasgo dominante por cada uno con el rasgo recesivo. Esta ley demuestra que la herencia no es una mezcla continua, sino que se transmite mediante unidades discretas. La tercera ley de Mendel, llamada ley de transmisión independiente, señala que los alelos de diferentes genes se heredan de manera independiente. Siempre que esos genes no estén ligados, esto significa que la herencia de un rasgo, como el color de la semilla, no afecta la herencia de otro, como la forma de la semilla. Mendel descubrió que cuando se estudian dos características a la vez, las combinaciones con la F2 siguen proporciones como de 9:3 a 3:1, lo que demuestra que los genes se distribuyen al azar durante la formación de los gametos. El trabajo de Mendel es fundamental porque fue el primero en aplicar un método científico riguroso a la biología. Sus principios son la base de la genética moderna y permiten comprender cómo se heredan características en plantas, animales y seres humanos. Incluso hoy en día sus tres leyes siguen siendo esenciales para estudiar la variación genética, las enfermedades hereditarias y los avances en agricultura y biotecnología. Esto
sería básicamente un resumen sobre Gregor Mendel y sus leyes. Luego los dejo con mi compañera Wanda para que explique sobre el monohibridismo. Hola, mi nombre es Wanda Núñez y yo los voy a introducir mayormente a todo el tema de lo que es el monohibridismo. El monohibridismo tiene que ver con todos los conceptos que hemos estado viendo anteriormente, todo lo que tenga que ver con lo que son alelos, con lo que son heterocigotos, homocigotos, dominante, recesivo. Y el monohibridismo, además de ver con todos estos tipos de conceptos con los que hablé, se ve normalmente en lo que son, por ejemplo, los cuadros de Punnett, lo que estamos viendo aquí en pantalla, los dos ejemplos que tengo aquí presentes. Justo como dice aquí, el monohibridismo es el estudio de la herencia de un solo carácter genético a través de dos individuos en el cual difieren en él. Esto quiere decir que vamos a tener, como por ejemplo en la parte izquierda, perdón, en la parte izquierda de abajo tenemos lo que es un alelo híbrido y en la parte derecha de arriba tenemos un alelo híbrido también. ¿Qué quiere decir? De estos sacamos lo que fue un parental. En los parental son justo los que vemos nosotros de un solo carácter genético, como dice el monohibridismo. Justo como dice aquí abajo, este tipo de cruzamiento se utiliza mayormente con lo que es la primera ley de Gregor Mendel, que quiere decir que de un solo rasgo, o mejor dicho, de un solo par de lo que es un gen, se puede sacar estos tipos. Como dice aquí, implica el análisis de un solo par de alelos que se segrega en gametos para determinar genotipos y fenotipos de la descendencia. ¿Qué queremos decir con genotipos y fenotipos? Genotipo, todo lo que tenga que ver con rasgos genéticos de un gen, y fenotipos, todo lo que tenga que ver con rasgos físicos de lo que es un gen, que eso lo vamos a ver más a detalle más adelante en lo que es el cuadro de Punnett. Empezamos ahora con lo que es un cruce monohíbrido. El cruce monohíbrido lo vemos mucho normalmente en todo lo que tenga que ver con biología, todo lo que tenga que ver genética. Por ley vamos a ver los cruces monohíbridos, por ley vamos a ver lo que son los cuadros, que también vamos a ver más adelante obviamente, pero justo como dice aquí, un cruce monohíbrido es un experimento genético que se centra en la herencia de un solo rasgo a través del apareamiento de dos progenitores. Justo antes de decir dos progenitores, ahí dice un solo rasgo. ¿Qué quiere decir un solo rasgo? Como los que están presentes en la imagen, ahí en la derecha que tenemos, aparece lo que es en la P, en el inciso P que tenemos ahí, aparece lo que es una doble A y aparece una doble A mayúscula y una doble A minúscula. ¿Qué quiere decir? Un solo rasgo, ya sean rasgos lisos o rugosos como aparecen en la imagen ahí, ya sean rasgos como pueden ser de diferentes colores, puede ser de color negro, de cabello, de lo que sea, pero quiere decir un solo rasgo, pero un solo rasgo que sea dominante o que sea recesivo. De eso estamos hablando. Como dice aquí, a través del apareamiento de dos progenitores que son híbridos para esa característica. De estos rasgos vamos a sacar lo que son los híbridos, que va abajo de lo que es el ejemplo que tenemos presente, que es básicamente este, liso, rugoso, y tenemos lo que es el híbrido. El objetivo mayormente de estos tipos de cruces es que nosotros podamos diferenciar o ver cómo los diferentes alelos de lo que son los pares o los hijos van a estar presentes, ya sea a nivel de genotipos, ya sea a nivel de fenotipos, ya sea a nivel de dominancia, como se dice aquí, dominancia como los que vamos a ver más adelante, pero una breve introducción de dominancia es como básicamente si nosotros mezclamos lo que pueda ser diferentes colores en hojas, y si estas hojas, por ejemplo, una hoja morada con una hoja blanca, puede llegar a tener hijas moradas y al final puede llegar a tener una hija blanca, pueden llegar a tener hijas color lila o colores así para el pastelito morado, cosas así. O sea, cómo se presenta el tipo de dominancia o tipo de genes y fenotipos en lo que son los organismos, en lo que son plantas o en diferentes tipos de ejemplos que podemos tener a mayores. Entonces, vamos a seguir con lo que son el parental, que esto se presenta mayormente en generaciones, como las generaciones que tenemos aquí. Generación P parental, generación F primera filial, y tenemos la generación F2 que es la segunda filial. La generación P parental son los progenitores originales, son de los que empezamos, con los que vamos a ocupar necesariamente para lo que es el cruce. De los progenitores parentales vamos a tener lo que es la descendencia, que va a ser la F1, el filial 1. Y de la generación F2, que es la segunda filial, vamos a ocupar de lo que es el filial 1 para nosotros crear la descendencia que vamos a obtener. Vamos a explicar mayormente este tipo de ejemplo que tenemos aquí, porque ya lo hemos visto anteriormente, como ya expliqué, pero no lo he explicado tan a detalle como lo voy a explicar ahora mismo. Estos tipos se representa mayormente lo que son las razones genotípicas y fenotípicas. Aquí viene todo lo que tenga que ver genotípico, fenotípico. Genotípico a nivel de que
vamos a tener, por ejemplo, en el parental 1, en la P que vemos ahí arribita, vamos a ver de que vamos a obtener lo que son un homocigoto dominante, que es el liso, y un homocigoto recesivo, que es el rugoso que se mira en esa imagen. De esto vamos a tener los híbridos, que son de los que hemos estado anteriormente, como se mira aquí, que son híbridos para esa característica. Los híbridos, justo como dice aquí, son los que tienen parte dominante y parte recesiva, pero normalmente las partes dominantes son los que mayormente se presentan más en lo que puede ser un gen. No importa si tiene un recesivo a la par, los rasgos dominantes siempre van a estar presentes mucho más que lo que es un recesivo. Cabe aclarar también un énfasis, es que los genes dominantes y lo que son los genes recesivos los representamos dominantes con mayúsculas y recesivos con minúsculas. Es para entender de mejor manera cómo van estos cruces y cómo vamos a poder diferenciar los diferentes rasgos que estos van a tener ya fenotípicamente. Entonces, seguimos con los híbridos de lo que es el filial 1. Del filial 1, de los híbridos que nosotros obtuvimos, vamos a tener lo que son los filiales 2. De ese filial 2, los híbridos los vamos a poner como en un énfasis así y así, como se mira en el cuadro ahí básicamente. Y de ahí formamos lo que es el cruce, y formando el cruce vemos que obtenemos un dominante homocigoto, obtenemos dos híbridos y obtenemos un homocigoto recesivo. Ahora entran los fenotípicos, pero antes de entrar a los fenotípicos, solo un énfasis también. Los números que vemos allá abajo, el 1, el 2 y el 1 que yo agregué en esta imagen, representan lo que son las razones genotípicas. ¿Por qué? Porque obtuvimos dos híbridos, como podemos ver aquí, que es el A mayúscula y el A minúscula, y tenemos lo que son ya los dos, uno que solamente es dominante y tuvimos uno también que solamente es recesivo. Genotípico es todo eso. Fenotípico es como nosotros pasamos de un liso y un rugoso arriba para mezclarse, y ya de eso se dio lo que fue el cruce, y como ven obtuvimos tres lisos y obtuvimos lo que fue uno rugoso. Ya aquí entra todo lo que tenga que ver con lo que es el cuadro Punnett. El cuadro Punnett, justo como se está representando y como lo hemos representado anteriormente, es todo el ejemplo de lo que hemos estado hablando. Este tipo de cuadro, justo como dice aquí, es una herramienta gráfica que predice las probabilidades de los diferentes genotipos y fenotipos de una descendencia de un cruce genético entre dos progenitores. ¿A qué nivel? Como pueden ver, yo en la imagen puse una imagen a la derechita porque no se mostraba cómo se sacaba lo que era el parental de ese tipo de ejemplo, porque es un ejemplo de semillas también, como el que vimos anteriormente, pero ese es como un poquito más complicado. Aquí, como vemos, había partes dominantes, genes dominantes a la izquierda, y hay genes recesivos a la derecha, en lo que fue la imagen escrita, la que tengo en la derecha, ¿verdad? Se da el cruce y se obtiene lo que es el filial 1, que ya aparece ahora sí en la imagen. Como podemos ver, estos tipos de cruces muchas personas me pueden confundir, o sea, cómo hacerlos, porque hay cruces que son sencillos, como el que vimos anteriormente, y hay cruces que ya son un poquito más complicados, como los que van ya como aquí. O sea, este está complicadito, pero hay muchos más complicados. Aquí solamente se tiene que saber que cuando se obtienen lo que son minúsculas y lo que son mayúsculas, siempre va la mayúscula. Entonces, así como en el primer ejemplo que tenemos en lo que es la izquierda, en el primer cuadrito, obtuvimos A y B mayúscula completamente, y por ejemplo en el segundo ejemplo que tenemos lo que es un A mayúscula y tenemos una B, solamente colocamos las primeras dos mayúsculas y ya después la B queda de último. ¿Por qué? Porque es recesivo. Los dominantes siempre van a ir primero y los que son mayúsculas siempre van a ir primero. Y así sucesivamente. Y como podemos ver que todo esto es el filial 2, que es toda la descendencia que nosotros vamos a obtener de lo que son los hijos de los progenitores, aquí obtuvimos ya lo que fue de 16 de la descendencia que nosotros obtuvimos ya ahorita, obtuvimos ya 9 semillas lisas amarillas de 16. Obtuvimos 3 semillas rugosas amarillas de 16. Y obtuvimos 3 semillas lisas verdes de 16. Y obtuvimos solo uno que es totalmente recesivo, que es el rugoso verde, la semilla rugosa verde. O sea, los que presentan mayormente los caracteres recesivos son el de las 3 semillas verdes lisas, y el último que es el totalmente recesivo que obtuvimos, que fue el rugoso. Y ya para culminar mi parte, lo que es el cuadro Punnett, este solo es un ejemplo más sencillito para ya entenderlo normalmente. Es un ejemplo que me gusta utilizar mucho en lo que son presentaciones o temas que ya he pasado o ya he visto yo anteriormente de lo que es el cuadro Punnett, en los que hablamos mayormente un ejemplo
que se utilizan muy comúnmente son el ejemplo de los ojos. Nosotros nos pueden venir a decir que, por ejemplo, si nosotros miramos a dos personas con ojos marrones, totalmente marrones, o pueden ser ojos muy oscuros, y después miramos que tuvieron un hijo y que tuvieron un hijo con ojitos azules, nosotros decimos, aquí hay algo raro. Pero no, todo esto tiene que ver con la genética. La genética es muy impredecible y muy predecible al mismo tiempo. O sea, es complicado, pero al mismo tiempo puede ser sencillo. Depende de la manera que nosotros lo miremos. Por ejemplo, hay laboratorios en Estados Unidos que si alguien se va a hacer un examen, ya pueden predecir, por ejemplo, si el hijo le sale pelirrojo, si el hijo le sale así. Entonces, de eso basamos en la genética. Y el cuadro Punnett es una manera que nosotros podemos visualizar como rasgos fenotípicos o rasgos ya genotípicos que podemos obtener, ya no importa, no solamente de hijos o nivel de herencia de ese nivel, sino que otros niveles como lo que pueden ser semilla, frutos, verduras, como lo hizo Gregor Mendel. Y gracias a Gregor Mendel nosotros estamos ya a este nivel. Y ya para culminar, este ejemplo rapidito, padres heterocigotos, padres que son híbridos, que tienen un dominante, tienen un recesivo, se hacen el cruce. Como podemos ver, el dominante es el color marrón y el recesivo es el color verde. Como podemos ver, vamos a tener un hijo que va a tener completamente lo que son los ojos marrones y los otros dos van a ser portadores de los ojos marrones, pero también van a ser portadores de lo que es el gen recesivo verde. Y aquí entra el último, que es el recesivo, que va a tener ojos verdes totalmente. ¿Esto qué quiere decir? No como que quiera decir que la gatita cuando vaya a tener su parto, vaya a dar a luz, va a tener lo que es el primer gato y el primer gato le va a salir con ojos marrones totalmente, el segundo ojos marrones, el tercero ojos marrones y como que si fuera un orden. No, porque eso es impredecible. Nosotros no sabemos cómo van a ser el hijo, solo podríamos predecir cómo va a salir, pero no sabemos cómo es que va a salir. Entonces, es posible que tenga un gatito con ojitos verdes al inicio, o sea, sea el primero en nacer, o que sea el último, o que sea el que va a la mitad de nacer, porque cada parto es independiente y así nosotros vamos a ver cómo es la variedad en lo que es la genética y lo increíble que puede ser cuando nosotros ya la podamos entender y la manera en la que nos puede seguir sorprendiendo, desde un simple ejemplo hasta un ejemplo muy grande, como los que he ido explicando aquí y como los que va a explicar mi compañera ahora más adelante, mi compañera Astrid, con lo que es dominancia y ya puede ser dominancia completa y dominancia incompleta. Gracias. Hola, mi nombre es Astrid Reyes y en esta ocasión a mí me toca hablar acerca de dos temas que son de suma importancia en genética, que es la dominancia completa y la dominancia incompleta. Comprender estos temas nos va a ayudar a entender el por qué existen ciertas características que resultan ser iguales o ciertas características que resultan ser como una mezcla, pero eso lo vamos a entender más adelante. Ahora, antes de entrar a hablar de este tema, de lo que son las dominancias, necesitamos comprender dos conceptos que son esenciales, ya que nos va a ayudar a que se nos haga más fácil comprender los ejemplos que van a venir más adelante y lo que es el qué es un heterocigoto y qué es un homocigoto. Cuando nosotros hablamos de un homocigoto, estamos hablando de dos alelos iguales. ¿Cómo serían estos dos alelos iguales? Por ejemplo, esta A mayúscula, que sería este color rojo, esto sería un alelo dominante y este sería un alelo recesivo. Entonces, ambos, como tienen alelos iguales, son homocigotos, pero este es un homocigoto dominante y este es un homocigoto recesivo. Ahora, este que está aquí, que como podemos ver, tiene un alelo dominante y un alelo recesivo, a este se le llama un heterocigoto. Una vez que nosotros ya comprendimos que estos conceptos, ahora sí ya podemos entrar a hablar acerca de lo que es la dominancia completa e incompleta. Cuando nosotros hablamos de dominancia completa, nosotros hablamos de que un alelo es dominante a otro alelo. Un ejemplo muy común que vamos a ver va a ser este de aquí. Utilizaremos estas rosas. Como podemos ver, este es un homocigoto dominante y el homocigoto, perdón, el alelo dominante es un color rojo bastante fuerte. En cambio, el homocigoto recesivo, este alelo recesivo que está aquí, este es, el color es blanco.
Entonces, al momento de que surge este cruce, nos da como resultado un fenotipo. No olvidemos que el fenotipo es la característica que nosotros vemos de un organismo. En este caso, nosotros vemos que este fenotipo heterocigoto es de color rojo. Entonces, ¿por qué nos dio como resultado un color rojo? Nos dio un color que es igual a este homocigoto dominante. Esto sucede por lo que dije anteriormente. El alelo dominante, por así decirlo, genéticamente hablando, el color que este produce es más fuerte. Es decir, que como este de aquí, es más, el color, como dije, es más fuerte que este blanco de aquí, lo que sucede es que el alelo dominante que está acá y el alelo dominante viene y como que tapa este alelo recesivo, o sea, no deja de que este alelo al momento de mostrarse el fenotipo, o sea, como que se proyecte, como que se vea. Más que todo, el alelo dominante toma totalmente al momento de visualizar esta característica, se muestra este alelo dominante. Él tiene toda la fuerza para poder tapar, como poner, como enmascarar este alelo recesivo. Entonces, nos da así como resultado, a pesar de solamente tener un alelo dominante, aún así, este nos da ese resultado de ese color rojo. De esto más que todo se trata lo que es la dominancia completa. Ahora, pasamos a la dominancia incompleta. Cuando nosotros hablamos de la dominancia incompleta, aquí ninguno domina, ningún alelo domina a otro. Aquí lo que se busca y lo que se crea es un punto intermedio entre ambos alelos. Tomaremos de ejemplo este ejemplo es bastante parecido al anterior, pero al momento de unir, al momento que se hace la unión, nos da este color rosado. ¿Pero por qué? Bueno, si nos fijamos, el alelo dominante es este rojo y el alelo recesivo es este blanco de aquí. Entonces, ¿cómo? Ni el alelo recesivo tiene la fuerza suficiente para dominar en el alelo dominante, ni el dominante del recesivo, lo que hacen es que crean una mezcla de ambos, dando así como resultado, en este ejemplo, este color rosado. Más que todo, de eso es lo que se llegan a tratar estas dominancias. No es muy complejo comprenderlas, pero en un resumen, eh, la diferencia entre una y otra es que una domina sobre un alelo y la otra busca esa mezcla, ese punto intermedio entre ambas. Bueno, esto ha sido todo por mi exposición. Espero que se haya comprendido y yo los dejo con mi compañera Andrea Hernández. Hola, mi nombre es Andrea Hernández y yo les voy a hablar acerca de las aplicaciones y los planes genéticos. Como sabemos, las aplicaciones genéticas abarcan muchísimas áreas. Tenemos lo que es la medicina de precisión, que esta es lo que permite la realización de procedimientos adaptados al perfil genético o al ADN de cada paciente. Tenemos también lo que es la aplicación genética en agricultura. Lo que hace la aplicación genética en agricultura es que permite que las plantas tengan una mayor tolerancia a la sequía y también que sean más fuertes y resisten más a las altas temperaturas. Tenemos la aplicación genética dirigida a la ganadería. En el ganado lo que hace es que incentiva la producción de leche, es decir, que produzcan más leche, produzcan más carne y asimismo que tengan una mayor resistencia a enfermedades. Entre las principales aplicaciones genéticas tenemos el desarrollo de vacunas. En el desarrollo de vacunas tenemos la vacuna contra el virus del papiloma humano y contra la hepatitis B. Entre las otras también tenemos la vacuna para el sarampión, la vacuna para la influenza y también la vacuna para el sarampión.
También tenemos el desarrollo de terapias y fármacos. Esto lo que hace es que identifican lo que son las llanas moleculares para así crear fármacos que sean más efectivos. Y pasamos a lo que son los problemas genéticos. En los problemas genéticos tenemos los trastornos monogénicos, que, valga la redundancia como su nombre lo dice, son mutaciones causadas en un solo gen. Un ejemplo que podemos dar de esto es la anemia de células falciformes. Tenemos los trastornos cromosómicos, que estos son los que aplican o implican la alteración o el número de cromosomas, que esto lo que causa son discapacidades o malformaciones. Entre estas tenemos que el ejemplo súper común, que es el que todos conocemos, es el síndrome de Down, que este también es pues una alteración entre la información genética. Tenemos lo que es el síndrome de Down, tenemos el síndrome de Turner, tenemos el síndrome de Klinefelter, también tenemos el síndrome de Edwards y el síndrome de Catao. También tenemos mutaciones que pueden llegar a causar defectos físicos, cognitivos y además otros problemas de salud. Entre estos tipos de mutaciones tenemos las mutaciones estructurales. Entre las estructurales también tenemos otras denominancias. Tenemos lo que son las deleciones, que las deleciones encontramos lo que es el llamado síndrome del maullido de gato, que es una malformación o se puede decir una mutación en la deleción en 5P. Tenemos lo que son las translocaciones. En las translocaciones podemos encontrar ciertos tipos de leucemia, que estos son las que se desarrollan a partir de una traslación, podemos decir, o translocación entre los cromosomas 9 y 22. Esto también se le llama como cromosoma Filadelfia. Tenemos los que son de inversiones, que estos son los que pueden llegar a causar una infertilidad en el paciente, que esta es una infertilidad parcial que principalmente afecta lo que es la meiosis. También tenemos los problemas de herencia ligada al sexo. Entre estos tenemos el daltonismo. Sabemos de que el daltonismo es ese problema o esa mutación que hace que el paciente no distinga los colores como tal. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo que una persona daltónica, los que son los colores oscuros, por ejemplo el azul oscuro, lo puede llegar a confundir con el negro. Y los colores muy claros, como por ejemplo el azul cielo o el azul celeste, lo puede llegar a confundir con un tono grisáceo. El daltonismo lo que hace es que es una mutación en los genes del cono con el cromosoma X. Tenemos también la hemofilia A y B. Lo que hace esta mutación en este gen es que no permite que la sangre se coagule como tal, es decir, falta de los factores de coagulación. Asimismo, tenemos los problemas poligénicos. Poligénicos sabemos de que abarcan más de un solo gen, es decir, que es una mutación entre varios genes. Entre estos tenemos lo que son los problemas cardíacos, la diabetes tipo 2 y también tenemos lo que son cánceres hereditarios. Aparte de los cánceres, también tenemos lo que es la presión arterial alta o también llamado como hipertensión eh, hereditaria, ¿verdad? Y también tenemos lo que son los problemas por replicación del ADN. En los problemas de replicación de ADN son mutaciones espontáneas que se dan por errores al poder copiar o al llegar a copiar el ADN. Asimismo, tenemos los síndromes de reparación defectuosa. Por ejemplo, el xeroderma pigmentoso. Y también podemos decir de que hay ciertos problemas mitocondriales, que estos sí son un poco más raros, pero que también pueden llegar a tener bastante importancia. Que estos genes es importante mencionar que se heredan únicamente de la madre. Por ejemplo, tenemos la neuropatía óptica hereditaria de Leber y también tenemos las miopatías mitocondriales. Todos estos problemas genéticos, la verdad es que son un tema súper extenso y súper importante, que es muy importante también llegarles a entender y pues tener un gusto por el tema.
Este ha sido todo por mi parte de las aplicaciones y los problemas genéticos y yo les dejaré con mi compañera para que finalmente les dé la conclusión del tema. Muchas gracias. Finalmente, como conclusión, tenemos que la genética es una ciencia fundamental que nos permite comprender cómo se transmiten los rasgos de una generación a otra y por qué cada individuo presenta características únicas. A través del trabajo pionero de Gregor Mendel y el estudio del monohibridismo, aprendemos que los genes se heredan siguiendo los patrones ordenados que pueden predecirse mediante herramientas como los cuadros de Punnett. Estos principios explican conceptos esenciales como la dominancia, la segregación de alelos y la variación fenotípica. Además, la genética no solo tiene valor teórico, sino que sus aplicaciones modernas abarcan campos cruciales como la medicina, la agricultura y la biotecnología, permitiendo mejorar cultivos, diagnosticar enfermedades y desarrollar tratamientos más precisos. Comprender estos fundamentos nos da una visión más clara de cómo el ADN determina los rasgos y cómo este conocimiento puede utilizarse para resolver problemas reales que afectan a la salud, la alimentación y la calidad de vida humana. Eso fue todo por nuestra presentación. Esperamos que haya sido clara y útil para los fines que el interesado considere. Muchas gracias por su atención.